En las páginas doradas de la historia, hay un nombre que resuena con fuerza. Un imperio que no solo conquistó tierras, sino que transformó el curso de la humanidad. El Imperio Romano. Un gigante que gobernó el mundo conocido. Una civilización que dejó una huella que aún hoy seguimos sintiendo. Esta es su historia, una historia de gloria, ambición y una caída que marcó el fin de una era. En el siglo VIII a.C., en las fértiles colinas a orillas del río Tíber, nació Roma. Un pequeño asentamiento, pero con un destino imparable. En sus primeros días, Roma era apenas una aldea, pero su gente, su carácter y su sed de poder la llevaron a convertirse en una de las civilizaciones más grandes que el mundo jamás conocería. Roma no nació como un imperio, sino como una ciudad-estado. Durante sus primeros siglos, sus ciudadanos lucharon no solo contra enemigos externos, sino también por el control interno, entre los patricios, la nobleza, y los plebeyos, el pueblo común. Pero el espíritu romano nunca se quebró. Los romanos tenían un sueño de grandeza, y lo perseguirían con una pasión inquebrantable. En el año 509 a.C., Roma se proclamó república. Pero su ambición no conocía límites. Con cada conquista, Roma extendía sus fronteras. Desde las costas del Mediterráneo hasta las frías tierras de Britania, Roma absorbió territorios con una fuerza imparable. Los legados de su ejército, su estrategia y su disciplina fueron la clave para forjar un imperio que llegó a dominar casi todo el mundo conocido. Pero Roma, como siempre sucede con los imperios, no estaba exenta de luchas internas. En el siglo I a.C., un hombre emergió de las sombras con un poder y ambición sin igual: Julio César. Con su famosa frase, "La suerte está echada", cruzó el Rubicón, desafiando la República y lanzando a Roma a una nueva era de conquistas, guerras civiles y tiranía. César, el líder, el dictador, un hombre cuya ambición estaba destinada a cambiar el destino de Roma para siempre. La muerte de César en el 44 a.C. marcó el fin de la República Romana. La ciudad estaba en caos, pero de las cenizas de esta rebelión surgió un nuevo líder, Octavio, conocido más tarde como Augusto, el primer emperador de Roma. Bajo su gobierno, Roma entró en una era de paz y prosperidad conocida como la Pax Romana. Las fronteras del imperio se expandieron, la arquitectura floreció y el arte romano alcanzó nuevas alturas. Bajo Augusto y sus sucesores, Roma alcanzó su apogeo. Sus monumentos, sus carreteras, sus acueductos, su arquitectura, siguen siendo testigos del poder y la sofisticación de este imperio. Roma no solo era un ejército, sino una civilización que cimentó las bases del derecho, de la política y de la cultura occidental. En sus arenas, los gladiadores luchaban por su vida, mientras el pueblo romano disfrutaba de una cultura de ocio sin igual. El Imperio Romano no solo era un imperio de guerra, sino también un imperio de entretenimiento, filosofía y avances científicos. Sin embargo, como todos los grandes imperios, la grandeza no perduraría para siempre. Roma, durante su auge, también sufrió el veneno de la decadencia. Los emperadores se volvieron cada vez más corruptos y autocráticos. Intrigas, traiciones y luchas internas comenzaron a socavar los cimientos de la grandiosa civilización. El imperio se partió, dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y así, en el siglo V, cuando Roma ya se encontraba debilitada, las hordas de pueblos bárbaros se alzaron contra sus muros. Visigodos, vándalos, ostrogodos, todos marchaban hacia Roma, llevando consigo la inevitable caída. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue derrocado. Roma, la ciudad eterna, fue finalmente derrotada. La caída de Roma fue un cataclismo, pero no el fin de su legado. Su legado perduró en el arte, la arquitectura, el derecho y las lenguas. Roma había caído, pero su influencia jamás desaparecería. La caída de Roma no fue el final de su historia, porque Roma no solo fue un imperio, fue la fundación sobre la que muchos, aún hoy, siguen construyendo su futuro.